Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. Carlos Magaña, CEO, director de Flix México, es un líder transformacional que cree firmemente en el poder del trabajo, en equipo y la colaboración. Su visión de liderazgo se basa en empoderar a su equipo y proporcionarles las herramientas para que sean los dueños de su propio éxito. Con una visión de cambiar el status quo, objetivos claros y con una filosofía centrada en el bienestar, la autenticidad y la toma de decisiones ágiles, Carlos ha logrado posicionar a Flix en un mercado altamente competitivo en tiempo récord. Mi padre y todos sus hermanos, mis abuelos, son mi abuelo de Mérida, mi abuela de Campeche. La gente del sureste dice que luego hay cierta rivalidad entre Campeche y Mérida, ¿no? Dice, no sé cómo se logró esa familia, pero así es en mi caso. En fin, los orígenes de mis tíos y mis papás es de Mérida, pero ya conocí a mi papá, mi mamá en México, y yo ya soy nacido en la Ciudad de México. Mi papá es empresario a textiles y pues tiene una empresa de producción de sábanas, blancos, toallas para hoteles. Y mi madre se dedicó mucho tiempo a la labor social. Realmente ese es su principal enfoque, mucho tiempo ayudando a diferentes grupos, sobre todo con una tesis de orientar a desarrollar a las mujeres desde hace mucho tiempo en una asociación como pilares de crecimiento de la familia. Perfecto. Yo me siento muy afortunado de la familia de origen que tengo. La verdad es que mis papás siempre fuimos ese perfil de familia muy unida, muy, muy cercana. Yo soy el hermano mayor y tengo una hermana, Claudia, y luego Fernando. Somos tres, pero una familia muy, muy unida, con mucho cariño. La relación de mis papás, de verdad, como de libro de cuento de hadas, ¿no? Hasta la fecha cumplieron 6 años de casados y se dirige uno al otro con palabras así muy cariñosas. Mamá creo que le dice príncipe azul a mi papá y mi papá le dice muñeca de 56 años de casados. Y siempre lo que fomentaron, además de una unión muy importante, yo recuerdo las palabras, sobre todo de mi mamá, que decía que el valor más importante de la familia era la verdad. La verdad como pilar de comunicación y como muy ligado a temas de honestidad, etcétera. Y del lado de mi papá, sin duda, el trabajo, como un valor importante. Pilotos. Estudiamos lo que nos apasiona porque buscamos crecer, aportar y construir nuestro propio camino en la vida. Sí, yo realmente, la verdad es que esa figura que me llamaba mucho la atención era precisamente mi papá, que pues, estaba migrando de ser empresario, de ejecutivo a empresario, y yo siempre pensé que iba a ser emprendedor o empresario, ¿no? Y me metí a estudiar administración de empresas en el ITAM. Estando en el ITAM estuve liderando algunas asociaciones, una asociación de empresarios del ITAM como presidente algún tiempo, con miras justo a fomentar el emprendedurismo entre los jóvenes y pensando que hacia allá iba a ser mi carrera, ¿no? Y cuando estaba pues, por ahí de sexto semestre tuve la oportunidad me invitaron cuando en ese entonces iban a lanzar los teléfonos celulares. Y entonces me invitaron a ser parte del equipo de mercadotecnia de una nueva empresa, más que entrepreneur como intrapreneur, ¿no? Como trabajando en emprendedurismo, una empresa muy joven, con un potencial grande, pero dentro de un corporativo. Y ya que entré al corporativo, pues me seguí por una carrera así en los corporativos globales. Pilotos. La inserción laboral es el primer paso para crecer profesionalmente, aprender del entorno y desarrollar nuevas habilidades. Yo fui desde muy chico inquieto con el tema de emprender y de hacer cosas, de generar recursos. Y yo empecé a trabajar como desde los 14 años vendiendo los productos de mi papá. Yo vendía toallas, sábanas blancos a las mamás de mis amigos en la escuela, etcétera, para fondearme. Y la verdad es que alguna vez llegué a decirle a mi papá que quisiera tener coche cuando tenía 14 años y me dijo, sí, cómo no, si quieres coche, trabaja y cómpratelo, ¿no?
y yo te apoyo, ¿no? Y entonces empecé a trabajar a los 14 años y me lo compré a los 15. Entonces, si ahora veo hacia atrás y digo, qué bárbaro, qué chiquito, no sé si yo hubiera hecho lo mismo con mis hijos, pero a los 15 años, la verdad logré, mi papá me apoyó con la parte que le correspondía. Entonces ahí empecé a trabajar primero comercializando cosas, luego me metí con unos amigos a vender playeras en conciertos y cosas así. Y cuando entré, contestando tu pregunta, la parte profesional, entré en el corporativo a telefonía celular cuando estaba como en quinto semestre. Y desde ahí ha habido una constante que me ha llevado a lanzar empresas globales que quieren crecer en México y Latinoamérica y que están buscando gente innovadora, emprendedora, entusiasta, que haga un lanzamiento integral de una compañía en el mercado mexicano. Y esa creo que ha sido la constante en diferentes industrias a lo largo de mi carrera, ¿no? Yo creo que yo crecí con un pensamiento estratégico y una capacidad como y era por naturaleza como que pensando hacia adelante, ¿no? Desde el punto de vista de mercadotecnia, estaba en el área de mercadotecnia estratégica y en mis orígenes me di cuenta muy rápido que sí es muy importante tener un plan y esa estrategia, pero lo más importante es la ejecución, ¿no? Realmente sí vi de cerca cómo grandes planes se pueden quedar ahí como grandes planes si no tienes la capacidad de ejecutar. Como también es malo decir ejecuto sin un plan, ¿me explico? Pero probablemente a mí me hubiera ayudado en los principios de mi carrera tener alguna asesoría sobre la relevancia de la ejecución en campo, de la operación, de aterrizar las cosas para que se realicen, sobre todo cuando estás empezando un negocio. Sí. Pilotos. El esfuerzo constante siempre da frutos, transformando el trabajo duro en resultados exitosos y duraderos. En mi caso en particular, yo siempre he sido una persona inquieta que ha buscado el cambio desde las escuelas de chico. Después ya te platicaré más, pero una de mis pasiones es el fútbol y el deporte, entonces también he jugado en varios equipos. Pero en la parte profesional, que es tu pregunta, creo que la constante para mí fue oportunidades que estaban buscando una persona inquieta con potencial de lanzar una industria a veces a través de una empresa nueva, disruptiva en el mercado mexicano, ¿no? Entonces, para mí ese ha sido el hilo conductor. Nuevos startups partiendo desde cero con fondeo global. ¿Y qué tipo de empresas? Empecé en telefonía celular. Entonces, ahí me tocó lanzar Usacell desde el lado de mercadotecnia. Después, cuando ya la habíamos lanzado, me invitaron a lo que en ese momento fue el lanzamiento de las nuevas empresas de larga distancia. Antes era todo junto en un teléfono, ¿no? Y a mí me tocó lanzar en ese entonces AT&T, ¿no? Que era pues larga distancia, dividido de telefonía fija, etcétera. Posteriormente me invitaron al lanzamiento de las Afores, que ahora ya es algo que está aquí, fue una primera incursión en la parte financiera. Y luego me invitaron a una empresa a trabajar como consultor fuera de México. Fue mi primera experiencia fuera de México. Estuve 3 años viviendo en Londres. Desde Londres estuve llevando un área de consultoría en telecomunicaciones cuando se hablaba de convergencia, que era pues, lo que ahora conocemos como los portales como de consumo de contenido, ¿no? Que era banda ancha, contenido y telefonía móvil o comunicación. Esa convergencia en ese entonces era un plan. Entonces me invitaron a hacer ese tipo de cosas desde Londres y mi primer proyecto fue en Medio Oriente. Estuve viviendo en Egipto, lanzando un portal inalámbrico en ese sentido. Y luego regresé a trabajar en Inglaterra y desde ahí a Inglaterra, ahí me casé y regresé posteriormente 3 años después a México y me volví a conectar en temas de operadores móviles. En ese entonces Movistar acababa de comprar Pegaso, entonces entré a Movistar y de ahí diría que por la experiencia que tuve estando en Inglaterra me invitaron como director general de MTV. Una fase muy entretenida y divertida. Entonces llevaba MTV, VH1 y Nick, unos canales de televisión de paga en un segmento infantil, joven y pues adulto joven. Entonces muy divertida esa parte, ¿no? Mi reto era localizar el contenido y traer producciones globales, artistas, talento desde diferentes lados hacia México. Así lo hicimos. Localizamos mucho contenido, hicimos premios en México que antes empezaron en Estados Unidos.
Luego decide el grupo concentrar y en lugar de regionalizar, concentrar y toda la producción se la llevan a Italia. Entonces, pues nada, salgo del grupo y regreso más bien a temas de tecnología. Estuve en tecnología, me invitaron a una empresa fintech que era como les digo, un poco de disrupción en las finanzas con el uso de la tecnología para ofrecer beneficios al consumidor. Y de ahí paso a Transportec o Mobiltech, que es donde estoy ahora, que es el lanzamiento de una empresa global de transporte de pasajeros en autobús, pero muy apalancada en tecnología, ¿no? Entonces, como ves, siempre han sido empresas innovadoras, nuevas en el lanzamiento de un mercado. Algunas de esas empresas ahora ya son gigantes, pero a mí tocaron sus orígenes. Pues es lo que pretendemos hacer con Flix. Hace poco reflexionaba sobre qué quería hacia adelante como persona y partí precisamente de identificar dónde están esos sacrificios o qué me ha pesado en hacerlo, ¿no? O digo pesado entre comillas. Yo creo que para mí el sacrificio más grande de todo esto fui yo mismo como persona. Y déjame tratar de explicarme, no sé si me explico, pero como que siempre fui con una persona con una visión de tratar de lograr cosas y de estar pensando en cuál es el siguiente paso para lograrlo. Y eso lo ponía primero también a mi familia, ponía primero a mi esposa, a mis hijos, y el que llegaba al último de los últimos era Carlos, ¿no? Como persona. Entonces, si tú me preguntas qué crees que sacrificaste, sin un costo muy grande, pero sí siento que pude haber sido un poco más equilibrado en ocasiones, para tener un poquito más de bienestar personal, ¿no? Que entonces sí, lo que te quiero decir con esto es que cuando me dices a qué sacrificabas, pues sacrificaba, no sé, migrañas continuas, dolor de espalda, cabeza, un poquito temas de salud, por a lo mejor ser demasiado entregado en la parte corporativa, que no está mal, pero creo que ahora hay muchas técnicas que probablemente en el pasado no había, que puedes incorporar para tener un equilibrio mejor sin sacrificar el resultado laboral. Qué madre. Pilotos. La resolución de obstáculos en las empresas requiere liderazgo, estrategia y adaptación para convertir los desafíos en nuevas oportunidades. Cuando estuve viviendo en Inglaterra y estuve trabajando ahí fue, creo que la primera vez que me sentí realmente fuera de mi zona de confort. O sea, sí les podría decir que ahí sí sentí, yo llegué como director en una posición a liderar equipos multidisciplinarios de diferentes países con diferentes orígenes, diferentes culturas, diferentes lenguajes. Y yo llegaba a liderar el equipo y les digo abiertamente que cuando me sentaba en estas reuniones, las primeras reuniones que me sentaba me costaba trabajo hasta entender el idioma en inglés, ¿no? Porque estaba oyendo un escocés hablando con un irlandés, con un hindú, con un australiano y mi oído no estaba acostumbrado, aunque hablaba inglés, a algunos de los acentos. Entonces me sentí siempre fuera de mi zona de confort porque tenía retos desde entendimiento muy básicos, ¿no? Y yo iba a ser el director, ¿no? Entonces ese fue un reto profesional muy grande que a la vez desarrolló en mí una pasión por liderar equipos de trabajo y equipos multidisciplinarios, ¿no? Entonces, si me dices qué me llama mucho la atención, qué me apasiona hoy, además de lanzar una nueva empresa, que ahorita platicaremos un poco más, me apasiona liderar equipos de trabajo, me apasiona trabajar con gente de todos lados del mundo y eso me gustó mucho cuando me buscaron de Flix, porque hoy en mi día a día, sí, yo soy responsable del mercado mexicano, pero tenemos 99 diferentes nacionalidades dentro de la empresa, dentro de los casi 4,000 colaboradores, y para mí es un privilegio conocer de las personas y de las culturas a través de una relación personal, pero que parte de lo profesional. En esos momentos, cuando me remonto hacia allá, sí te diría que profesionalmente ha sido mi reto más grande, ¿no? Además, soy muy empático y ahora un gran promotor de la equidad en todos los sentidos, porque sí literal me sentí ahí por primera vez muy descalificado y un poco como un grupo, pues no sé cómo llamarle, no deseado, solamente por ser mexicano, fíjate nada más, ¿no? Yo llegaba muy orgulloso y en todos lados me posicionaba como soy mexicano, ¿no? Y en el momento que yo le decía eso a mi cliente escocés o inglés,
yo sentía cómo bajaba 4 peldaños en su percepción de capacidad laboral solamente por ser latinoamericano, ¿no? Nunca me decían eres mexicano, ¿no? Y cuando yo, allá la verdad es que cuando llegaba se daban cuenta que no hablaba inglés nativo y pensaban por alguna razón que era del sur de Europa. No me decían español, pero sobre todo me decían que sí era italiano. Decía que no era italiano ni español. Y siempre decía, soy orgullosamente mexicano. En ese momento, de verdad, yo sentía así como, ¿y qué me va a venir a decir este mexicano de tecnología, yo que soy alemán o escocés o en inglés? Y no saben qué coraje me daba. Me daba un coraje que me retaba hasta hueso, ¿no? Entonces, si me dices qué fue lo primero, fue una resiliencia y un deseo pues, de demostrar y de superarte con hechos y de, digamos, como combatir estereotipos que, en mi opinión, todavía algunos persisten hoy en todos los sentidos. Y por ese aprendizaje en carne propia, que hoy en día soy un promotor de esa equidad, ¿no? Pilotos. El liderazgo no se trata de mandar, sino de inspirar, guiar y crecer junto a los demás. A mí me apasiona el tema de gente y de liderazgo, ¿no? Yo sin duda diría que dentro de los diferentes tipos de liderazgo, a mí me gusta seguir el liderazgo transformacional, que básicamente lo que dicen por definición es primero inspira y luego motivas, definiendo objetivos claros con el equipo, pero trayendo gente lo suficientemente fuerte como para que sean dueños en todo el sentido de la palabra de sus áreas, de sus logros, y con eso pues tener un equipo muy fuerte, ¿no? He tenido a lo largo de esta trayectoria muchos jefes, muchos supervisores, líderes realmente que te inspiran y jefes que realmente son autocráticos y que no lo hacen, ¿no? Entonces, como que he logrado aprender de lo bueno y también aprender de lo que debería de buscar no replicar. Yo te diría en resumen, en mi caso, a mí me gusta, como te comentaba, traer gente lo suficientemente fuerte que pudiera incluso en algún momento ser un sucesor mío. Creo que mientras más fuerte esté tu equipo de trabajo, más oportunidad tienes de crecer todos. Soy un convencido de que los logros saben más en lo colectivo que en lo individual. Y yo lo que busco es, con líderes muy fuertes, acordar objetivos, platicar sobre sus necesidades y herramientas, proveer las herramientas y simplemente tener algunas reuniones en las que yo pretendo ser más un apoyo y un solucionador de retos que un supervisor de acciones. Entonces creo que eso lo puedes hacer si confías en un equipo de trabajo que además es profesional, que tiene el tamaño como para ser dueño de su responsabilidad. Perfecto. Pilotos. La persistencia es la clave para transformar desafíos en oportunidades y metas en logros. Yo hoy vivo con dos cosas. Vivo con una libretita o un blog de notas en el teléfono y vivo con mi calendario. Y lo que pretendo es, sigo realmente mi calendario a pie de la letra y tengo documentado para tratar de no postergar las decisiones. Yo creo que no hay nada peor que no tomar una decisión. Puede ser una decisión buena, mala o incorrecta, pero en el entorno en el que estás, creo que es muy importante no sentarte y detener la toma de decisiones, porque eso paraliza a las empresas. Cuando eres una empresa innovadora, cuando eres una empresa joven, con gente que tiene mucho empuje, lo que yo pretendo es siempre buscar una solución lo más rápido posible. Eso no quiere decir tomar una decisión sin data, como ya lo preguntabas tú. Siempre pretendo, a mi equipo le digo, cuando vengas con algún problema o una situación, trae la información completa, alértame del problema, prefiero estar enterado, no quiero que se los oculten, dime cuál es, pero dime cuáles son pues, el contexto, el entorno, la data y las alternativas de decisión, y ahí vamos a decidir. Entonces, si tú me dices, yo creo que una de las principales fortalezas que yo tengo como líder es ser muy decisivo, a veces en un ambiente en el que no tienes todas las variables perfectamente controladas, pero creo que para una empresa como la que estamos lanzando y lo que queremos hacer en México, en este momento es más importante la agilidad que la precisión. Pilotos.
Mantener el equilibrio entre la vida personal y el trabajo es esencial para mantener la salud mental, la productividad y disfrutar de una vida plena. Creo que hay mucha tensión, mucha presión. Una parte de mí la disfruta, la verdad. Creo que tengo ahí un gusto culposo de disfrutar muchas cosas y mucha toma de decisiones y tensión. Pero sí también, como cualquier ser humano, necesitas desfogar. Para mí, creo que hoy en día la única fuente para salirme completamente, porque ya les decía que soy una persona que piensa mucho, es el deporte. Jugué mucho tiempo incluso a nivel semiprofesional fútbol, soccer. Hoy sigo jugando, ¿no? Estoy en 2 equipos, todavía bastante activo. Y he descubierto a lo largo del tiempo deportes que me gustan mucho, ¿no? Entonces juego tenis también, juego pádel tenis ahora recientemente, me gusta golf. O sea, realmente yo diría que el deporte es para mí una pasión en lo más amplio y el fútbol la más importante de ellas. Y me doy cuenta que solamente en el deporte es cuando logro hacer lo que dicen mindfulness, ¿no? De salirme, de estar pensando en el... Porque si no estoy pensando mucho tiempo en el negocio. Y ahí sí me desconecto. Entonces me dices, ¿cuál es la actividad que me desconecta del día a día? Hacer deporte. Lo que estoy trabajando ahora con un coach es, platicábamos, no siempre tienes la oportunidad de darte 2 horas para ir a jugar fútbol o tenis o algo. Y además no siempre tienes la infraestructura para hacerlo, ¿no? Entonces estoy buscando encontrar elementos pues que me permitan desconectarme y tener pequeños breaks y hacia allá estoy. Todavía no los descubro, pero me están recomendando algunos y estoy bien abierto a probarse. Ahora me he hecho el tiempo para conocer a todas las personas que han entrado a Flix. Para mí el tema del recurso humano es muy importante, muy, muy importante, ya se los comentaba. Entonces yo he tenido la oportunidad al principio, pues la dar en mi equipo directivo, pero ahora también el equipo operativo he tenido la oportunidad de platicar con todas las personas, aunque son unos minutos antes. Y a mí me gusta conocer a la persona antes de conocer al ejecutivo. Todas mis conversaciones empiezo con la persona, para después migrar al ejecutivo o al especialista. Y todas mis entrevistas las termino con, o sobre todo cuando vamos a pasar a la oferta de trabajo, pidiendo a la persona que se sienta muy cómodo de traer lo que en inglés dicen total self, ¿no? Necesita persona integral en español. Porque yo creo que no hay nada más rico que poder tú ser tú en tu ambiente de trabajo, que si tú eres tú en tu ambiente de trabajo, vas a sentirte más libre, más cómodo, y si tú te sientes más libre y más cómodo, vas a ser más productivo. Es una ironía, ¿no? Pero hay empresas que buscan restringir. A mí lo que me gusta es promover que las personas sean como son, para que se sientan muy cómodas y entonces puedan dar su máximo potencial. Entonces, si tú me preguntas para ti qué es más importante, para mí el equilibrio de una persona que se sienta plena y que sea el trabajo parte de su satisfactor es el punto óptimo. Yo pretendo crear una cultura no individual, colectiva de trabajo, que todos creamos una cultura en la que todo el mundo se sienta muy cómodo y que no vaya a la oficina diciendo, hoy tengo que ir a la oficina porque tengo que cobrar un sueldo, sino que vaya a la oficina diciendo, me motiva un reto, me motiva a lanzar una nueva empresa, me encanta la idea de transformar la industria del transporte de pasajeros en México, que es tan relevante y que está tan rezagada, y entonces que eso los haga sentirse pues, inspirados y den lo mejor de sí. Pilotos. Escuchar los consejos de quienes tienen experiencia es clave para evitar errores, acelerar el aprendizaje y tomar decisiones más sabias. No sé. Sí, tal vez reforzar lo que comentaba del trabajo en equipo, ¿no? Yo tal vez diría, y lo comento mucho con mis equipos, el logro y el éxito individual es muy satisfactorio. Pero el éxito colectivo lo multiplicas no por 2, lo multiplicas por N, ¿no? Entonces realmente tener un éxito colectivo en el que toda la gente se sienta parte de, y es lo que pasa ahora y lo que requieren los negocios, es mucho más satisfactorio. Entonces sin duda yo diría algo así, es mucho más satisfactorio ir por el éxito colectivo, hay que trabajar en eso más que el éxito individual. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios.
Pilotos por Líder Empresarial.